Vamos a dar inicio aquí con este archivo. Vamos a empezar a hacer esta transformación de datos aquí a partir de Power Query. Sí, utilizando Power Query. Miren que tenemos aquí un ejemplo de un presupuesto donde básicamente tenemos aquí pues el presupuesto, el programa, la actividad, la descripción, hay celdas combinadas allí, incluso estos están de lado, los otros sí están normales, pero están combinadas esas celdas. Y se subdividen a su vez esas descripciones en un detalle del gasto. La unidad de medida, la cantidad del voluntario en su total, el valor total del gasto y ya cómo se aplica mejamente. Es donde aparece el gasto, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Y tenemos ahí un total general. Entonces vamos a darle configuración a esto de acuerdo a esto que tenemos aquí. Aplicar transformación de datos para organizar la información y que se puedan crear informes con segmentaciones. Nos paramos ahí en la primera celda, puede ser. ¿Sí? Él a veces reconoce todos los datos, a veces si no los reconoce le toca a uno seleccionarlos. Lo obliga, pues como se dice, para que se pueda aplicar allí la transformación de datos. Entonces siempre que haya transformación de datos a través de Power Query, lo primero que se hace es, vamos a darle aquí insertar, y vamos por el menú datos, que es donde está la parte de una tabla o rango. Sí, claro, esto es una tabla o un rango. ¿Sí? Entonces aquí le damos clic y obtener y transformar datos. Esta es la parte de Power Query, obtener y transformar datos. Obtener datos, si uno va a obtenerlos pues de algún archivo, una fuente externa, bases de datos Azure, ¿sí? o archivos de tipo texto de la web, ¿sí? Es ahí pues el link de la página web donde estén los datos, o las tablas, ¿sí? Él lo reconoce. En este caso, pues vamos a hacerlo a partir de un rango. Entonces, parados allí, y una tabla de rango. Él allí, miren que en este caso reconoció bien todos esos datos, independientemente de que eso tenga allí, esté combinado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando uno le da aceptar? Observen, al darle a aceptar, él convierte eso en una tabla, ¿sí? Convierte eso en una tabla y quita las combinaciones, pueden ver ahí cómo quita las combinaciones. ¿Y qué está haciendo ahí? Está haciendo el proceso de llevar esa información a Power Query. Ahí está llevando la información a Power Query. ¿Sí? Nos está llevando la información a Power Query. Listo, ahí nos abrió la ventana de Power Query. Sí, todo lo que es el menú, todo lo que es el ambiente de Power Query, así como lo hace para Power Pivot, también lo hace para Power Query. Bueno, y nos trae aquí, y observen que aquí ya entonces nos dice que esa tabla se llama tabla 2, ¿sí? Sí, la tabla 2, y nos muestra aquí la tabla. ¿Qué hizo él? Él ya empezó a hacer una aplicación de pasos allí, ya empezó a hacer una transformación. ¿Qué quiere decir eso? Que él pues toma el origen, este es el origen de datos aquí, miren que estoy dando clic acá a la derecha. El origen, pasos aplicados, el origen que es este, y luego tipo cambiado. ¿Qué hacen tipo cambiado? Básicamente lo que hace es empezar a leer esas columnas y darles configuración si son tipo texto o numérico. Entonces miren que las que son tipo texto le coloca ABC y las que son numéricos 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces él hace esa transformación, ¿no? Él detectó eso y él hace esa transformación. Más sin embargo, de pronto él se puede equivocar y uno lo que hace es entrar a corregir. ¿Sí? Porque él se puede equivocar, ¿no? Eso sí es claro. Y es como cuando hace una tabla dinámica y activa algún campo allá. Entonces puede colocar el campo en valores o en texto, ¿no? ¿Sí? Un campo de filas, entonces uno lo ajusta. Bueno, después de tener esos datos aquí, entonces vamos a empezar a darle transformación a esto. La primera transformación que vamos a aplicar aquí es, vamos a quitarle, a ese, miren que aparece esa columna programa. Claro, como él combinó, eso estaba combinado, esa programación era combinada hasta acá abajo, hasta donde dice arte a la calle. Sí, de ahí la filita 1 hasta la 11. Todo eso estaba combinado, pero claro, como eso se quita la combinación, entonces eso queda nulo o vacíos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a esto aquí con botón derecho del mouse. Bueno, hablando un poquito de lo que es este menú. Observen que en este menú, esto tiene varios menús. Tiene el menú archivo, que es donde pues aquí uno encuentra cerrar y cargar en. Este cerrar y cargar en Excel. Cerrar y cargar en me permite cargarlo también al modelo de datos. En pocas palabras a Power Pivot. ¿Sí? Descartar y cerrar. O sea, si lo doy descartar y cerrar me saca y no queda nada acá. Aquí opciones de configuración, bueno.
¿Qué más hay aquí? Aquí encontramos también el botón inicio, que es donde aparecen pues ya los bloques que se pueden trabajar, lo que es la consulta, ¿sí? La consulta, uno puede la consulta copiarla, copiarla, eh, editarla, ver las propiedades, administrar columnas, yo puedo elegir columnas, puedo quitar columnas, reducir filas, conservar filas, ordenar, ¿sí? Transformar. Bien interesante esto, dividir columnas, agrupar, pues la parte de usar la primera fila como encabezados, que él lo hizo aquí, ¿no? ¿Sí? El origen y el de entrada, él tomó esos encabezados, esa primera fila y lo puso como encabezados. O sea, pero uno obviamente no puede corregir eso, ¿no? O a veces uno hace abre esa consulta acá y él no lo convierte en encabezados, porque él se queda dudando allí porque se queda pensando y no detecta los encabezados. Entonces él los pone como columna uno 2 3 así, y entonces ya uno es el que le da la indicación. Vea, esta fila, colóquenla como, como encabezado. Si eso es donde lo encuentra uno aquí, pues puede darle clic y usar la primera fila como encabezado, y ya eso está como encabezado y no lo vamos a hacer. O aquí también, miren que aquí está la tablita chiquita, y ahí encuentra uno también esa opción. Usar la primera fila como encabezados. O sea, aquí él despliega muchas opciones también, ¿no? Miren, muchas opciones allí, ¿sí? Reemplazar valores, combinar consultas, combinaciones. Yo puedo combinar consultas o puedo anexar, ¿sí? Una tabla a otra. Administrar parámetros, no origen, configuración, no origen de datos. Yo puedo meterme acá sin necesidad de haber seleccionado algo, sino meterme acá en blanco, por decirlo así, a Power Query y poder desde acá eh, llamar o conectarme a una base de datos externa. ¿Sí? No, lo puedo hacer desde celo desde acá. Listo, entonces, por ejemplo, esta primera columna vamos a empezar a corregir errores aquí. Por ejemplo, todos esos espacios vacíos que queden que se rellene. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra programación se llene hasta aquí, arte a la calle se llene hasta aquí, y así sucesivamente, todos esos textos se vayan repitiendo hacia abajo. ¿Sí? No solamente para esta columna, sino para la actividad también. Y para la descripción, porque miren que en la descripción también hay celdas vacías allí. Uno lo puede hacer uno por uno o los tres a la vez. Lo voy a hacer los tres a la vez. Selecciono las tres. Si fuera una sola columna, la selecciono ella nomás. Si fueran columnas salteadas, pues selecciono una y con control selecciono la otra. ¿Sí? Pero puedo seleccionar las tres también. Y a eso entonces botón derecho del mouse sobre ese encabezado. Y allí entonces nos va a aparecer la opción de rellenar. Sí, vamos a darle un relleno hacia abajo. Vale, aquí aparece la opción rellenar. ¿Sí? Y miren que con botón derecho del mouse se encuentran toda esa serie de opciones, ¿no? En este caso vamos a usarle en rellenar, rellenar abajo. Entonces él va a rellenar todos esos textos hacia abajo. Entonces miren, repitió toda esa palabra programación, la llenó hasta allí, arte a la calle, o sea, todas esas celdas quedaron llenas allí. ¿Sí? Bien interesante eso allí. ¿Sí? Quedó bien organizadito eso allí. Vamos a hacer algo adicional aquí. Por ejemplo, aquí en esta columna de actividad, vamos a separar esos textos. Que quede el texto, el número del texto. Que quede en una columna el número y en la otra columna que quede el texto. Para tener como ese número allí, como un orden, ¿no? Esos números. Entonces, botón derecho, seleccionamos la columna, botón derecho. Estas son transformaciones. Vamos a darle aquí. Aquí está la opción de dividir columna por delimitador. Observen que allí el que va a hacer me va a abrir una ventana donde me va a preguntar cuál es el delimitador, ¿sí? Para poder hacer la edición. En este caso, miren que el delimitador allí es el guión, ¿sí? Entonces personalizado el guión. Pero aquí aparecen muchos otros, ¿no? Los puntos, comas. Así como cuando uno hace uno en Excel la parte de texto en columnas. Igual, aquí él me separa de acuerdo al guión, en este caso, que está ya definido ahí. Entonces el guión y por cada aparición. En este caso, pues lista una sola vez, pero digamos, dejémoslo así. Y aceptar. Al hacer eso, entonces, ¿qué hace? Él coge esa columna y la abre en dos. Observen ahí, abriendo esa columna. Y todos esos pasos se van registrando aquí, ¿no? Sí, miren que van quedando ahí guardados, registraditos. ¿Sí? Y si yo necesito, por ejemplo, devolverme algún paso,
yo puedo venirme aquí, por ejemplo, a tipo cambiado y me muestra la tablita como estaba ahí en tipo cambiado. Y si me meto en rellenar, entonces miren que ahí ya me rellenó. Y si doy clic en dividir, ahí dividió. ¿Y qué pasa con este tipo cambiado? Que él adicionalmente cuando él generó esa columna número actividad uno que esos números, él detectó que esos números eran numéricos, valga la redundancia allí. Entonces los convirtió a numéricos. Por eso dice tipo cambiado. Y por eso le coloca aquí uno 2 3. No lo dejó como texto, sino numérico. O sea, esa parte la hizo, esa conversión allí. Listo, a esto cambiémosle el nombre aquí, cambiar nombre, vamos a cambiarle aquí el nombre. Botón derecho en la columna cambiar nombre, coloquémoslo aquí, NR actividad, NR actividad, el número de actividad, enter. Y aquí le vamos a colocar aquí a esta, cambiar nombre, vamos a colocarle actividad nomás y enter. Entonces allí columnas con nombre cambiado, claro, porque cambiamos esos nombres, por eso se llama columnas con nombre cambiado. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a decirle a esto que a esta columna y a la columna programa y a la columna de actividad que no nos quede, que no aparezca todo en mayúsculas, sino que nos quede una especie como propio, nombre propio. ¿Qué quiere decir eso? Primeras letras mayúsculas de cada palabra y las demás letras en minúsculas. Entonces seleccionamos ambas columnas, lo puede hacer uno por uno, pero pues se demora mucho. Cambia así, lo hacemos en bloque. ¿Sí? Botón derecho en una de las columnas, están seleccionadas las dos, con control se seleccionan las dos. Botón derecho y le vamos a transformar aquí, sí, a transformar este texto que nos quede como nombre propio. Podría haber sido también en minúscula, ¿no? Ahí está todo mayúsculo, pero le paro una instrucción que sea también en minúscula. Botón derecho aquí y aquí está la opción transformar. Mire. Sí, así como está rellenar, cambiar tipo, está la opción transformar. En transformar encontramos ahí que está, puede seleccionar uno, minúscula, mayúscula o poner en mayúsculas cada palabra. ¿Sí? Y observen que ahí pues el ejemplo es muy diciente, ¿no? Porque él coloca cada letrica de cada una de esas palabritas en mayúscula y las demás en minúscula. En pocas palabras, estas son las tres funciones. Función minus, función mayus, función non propio. Entonces aquí, y él con esa instrucción allí, miren que él coloca como una instrucción nueva, poner en mayúscula cada palabra. ¿Y qué hizo ahí? Colocó todas esas palabras en mayúscula. Entonces miren que ahí construyó eso allí, ¿sí? Esa es la configuración de lo que hicimos ahí. Entonces tenemos esto configurado aquí, esa descripción está bien, el detalle del gasto está bien, esto está bien, valores unitarios. Y entonces vienen los meses del presupuesto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Entonces, ¿qué sucede allí? Esos presupuestos, no, desde el punto de vista del presupuesto, así se manejan de manera por columna, pero cuando uno va a trabajarlo ya y a querer, digamos, crear informes dinámicos, no puede trabajar uno con esos meses así. Esos meses hay que transponerlos o ponerlos hacia abajo. Entonces, hay una instrucción aquí bien interesante. ¿Sí? Voy a seleccionar todos los meses, de enero a diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Hasta diciembre nomás, total gasto. Hasta diciembre observen que ahí aparece, seleccionamos esas columnas y aquí aparece, y con botón derecho el mouse, aunque lo puedo hacer uno también por acá, hay unas instrucciones acá de transformar, que llama anulación de dinamización, pero si lo hacemos aquí con botón derecho del mouse en uno de esos encabezados, ¿qué sucede? Aparece esa opción que llama anular dinamización de columnas. Entonces lo que él hace es transponer esas columnas hacia abajo, ya no van a verse todas las columnas, 12 columnas de 12 meses, sino que van a verse una sola columna que le vamos a colocar mes, con esos valores como como otra variable. ¿Sí? Entonces aquí vamos a darle botón derecho y vamos a darle aquí anulación, anulación de dinamización de columnas. Y miren que la figurita es muy diciente, ¿no? Está horizontal y ya lo pasa aquí a vertical. Dar clic allí, entonces miren que él transpone esos datos. ¿Y qué hizo? ¿Sí? Todo eso lo agrupó, lo transpuso y en una columna puso los meses y en otra columna puso los valores. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a colocar aquí. Entonces, miren que él aplica allí o guarda el nombre del paso que hicimos, ¿no? Columna, anulación de dinamización. Y vamos a darle nombre a esto aquí. Entonces a esta columnita le vamos a colocar aquí. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a darle aquí mes. Y a esto le vamos a colocar aquí, bueno, valor está bien, ¿no?
Está bien. O le podemos colocar valor presupuestado. Bueno, valor está bien, dejémoslo así, no lo cambiemos allí. Listo, entonces observen que allí hicimos ya un proceso de transformación de información. ¿Sí? ¿Qué hicimos después con esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, miren que uno puede mandar, yo le puedo dar aquí cerrar y cargar, ¿no? Cerrar y cargar. ¿Sí? O cerrar y cargar en. ¿Qué sucede con estos dos? ¿Qué diferencia hay? Cerrar y cargar, me lo manda Excel y genera una tabla con toda esta información así organizadita como está allí. ¿Sí? Guarda los cambios en esta consulta, cierra la ventana editor de consultas y carga los resultados en el destino predeterminado, ¿sí? En una hoja electrónica. Esta opción, cerrar y cargar en, guarda los cambios de esta consulta, cierra la ventana del editor y especifique dónde quiere cargar los resultados. Ahí como que no lo explican bien. El uno básicamente es cerrar y cargar en Excel, mientras que cerrar y cargar en me permite cargarlo en diferentes situaciones, por decirlo, puedo cargarlo en una tabla dinámica, puedo cargarlo sí, que se muestre la consulta nomás, o puedo cargarlo en el modelo de datos, ¿sí? O puedo cargarlo también en Excel y a su vez en la consulta, en Power Pivot, por ejemplo. Vamos a usar cerrar y cargar en, cerrar y cargar en. Entonces miren que él va a abrir, él me pasa Excel, cierra el editor y me abre una ventanita aquí, y aquí es donde están las diferentes opciones. Seleccione cómo desea ver estos datos en el libro. Entonces miren que ahí aparecen eh, pues en tabla, si lo quiero ver como tabla, si lo quiero ver como informe de tabla dinámica, si lo quiero ver como gráfico dinámico, si quiero crear únicamente la conexión, ¿sí? O si quiero eh, verlo en una hoja nueva de cálculo y agregarlo, y la opción agregar estos datos al modelo de datos. ¿Sí? Tengo todas esas opciones. Como está allí, lo voy a dejar, ¿sí? Que me va a crear una tabla y, y me lo va a cargar en una nueva hoja de cálculo, lo que está activo ahí, ¿no? Tabla y hoja nueva de datos. Dejémoslo así para empezar a ver lo que sucede. Al dar a aceptar, miren que él automáticamente pues crea la conexión acá, está creando la conexión. O sea, registra pues las conexiones, crea una hoja nueva, tablado se llama, y ahí está pegando todos esos datos transformados de Power Query acá a Excel. Ahí nos quedó la tabla. Ahí nos quedó la tablita. La tablita. Es la tablita. Esa primera transformación que hicimos allí, esas primeras transformaciones que hicimos allí, son bien interesantes, ¿no? Cómo separar, cómo transponer datos, esa operación es clave manejarla muy bien, ¿no? Cómo transponer información, cómo separar datos de una columna, cómo hacer rellenos, cómo convertir a mayúscula, a nombre propio. Y lo que hicimos después fue ya mandar esa información a Excel, la pasamos acá. ¿Sí? Entonces miren que la tenemos aquí. O sea, aquí tenemos nuestro presupuesto inicial, ¿sí? Y acá tenemos ya nuestra conversión, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Observen que aquí hay unas preguntas para resolver. Ya aplicamos algunas transformaciones allá. Aplicar relleno a celdas vacías, separar los códigos del texto. Esto fue lo que hicimos, ¿no? Esto fue lo que hicimos allá. Aplicar a la columna programa de actividad textos que queden con primera letra mayúsculas, y eso fue lo que hicimos allá. Transponer la información de los meses, perfecto, lo hicimos también allá. Crear los siguientes informes, o sea, a partir de ahora sí de esta tablita, vamos a crear estos informes. Entonces vamos a pararnos, miren que esto es una tabla, es una consulta, ¿no? Se llama consulta, incluso pueden observar acá arriba que dice herramientas de tabla. Claro, él es una consulta, pero que se comporta como una tabla, ¿no? Y aquí dice herramientas de consulta. Claro, es una tabla que es una consulta. Y acá en la consulta, pues me muestra un menú allí donde miran el editor, las propiedades, el eliminar, cargar, duplicar, bueno, todas estas cosas. Inicialmente, miren que aquí, si quiero volver a la editora ya de Power Query, yo puedo dar aquí, hay dos maneras de ingresar. Aquí en consulta está la opción editar. Yo doy clic aquí, él me lleva al editor de Power Query, o sea, me devuelve, ¿no? Así como cuando uno entra ya al Power Pivot. Sí, me trae acá y carga toda la información y me muestra la tablita y me muestra todo esto aquí. Eso no hay problema. ¿Sí?
Si quiero, entonces le puedo dar cerrar, cerrar y cargar y me devuelve. Pero si quiero también otra manera de ingresar, si no es por consulta, sino que lo puedo hacer aquí, por ejemplo. Si por ejemplo no estoy parado allá, no veo lo de la consulta, entonces y está esto cerrado así. ¿Por dónde ingreso a Power Query? Entramos allá a datos y aquí está la opción consulta y conexiones. Y aquí en consulta y conexión encontramos aquí, me muestra pues acá a la derecha la tabla que está cargada ya y al pararme a posicionarme en ella, ella me muestra unas propiedades allí. Dentro de esa está la opción editar. Al dar clic aquí en editar me lleva o me devuelve pues al editor de Power Query. Sí, eso es bien interesante allí de cómo ingresar, ¿no? Para no perderse uno, no, venga, cómo me meto otra vez por allá que no sé cómo hacerlo. Entonces miren que es muy sencilla, ¿no? No tiene por qué haber pierde. ¿Sí? Es muy similar a como cuando uno va a actualizar una tabla dinámica. Usted pues se para en la tabla y entonces usted muestra la lista de campos y es muy, sí, son muy análogas los procesos que ellos han seguido para que uno pueda entender muy bien estos programas, ¿no? Porque realmente este es otro ambiente de trabajo, ¿no? Incluso su plataforma o la programación de esto es lenguaje M, que es diferente a Visual Basic y es diferente a lenguaje DAT, ¿sí? Que es de Power Pivot. Entonces miren cómo en diferentes escenarios Microsoft maneja, digamos, un estándar en los procesos, ¿no? En cómo se accede a la información, cómo hacer ejecutar los pasos. Entonces uno va llevando, digamos, se va aprendiendo uno como esa metodología de ellos y entonces uno lo empieza a entender de manera rápida. Es un plus allí pues que se va ganando con eso. Listo, yo le puedo dar aquí también otra vez cerrar, cerrar y cargar y me devuelve otra vez pues a la tabla, a la consulta esta que generamos, está en una hoja nueva. Observen que el presupuesto está acá, ¿no? El presupuesto está acá y acá está mi consulta ya transformada. Entonces vamos a crear a partir de aquí unas tablitas dinámicas para crear esos informes que nos piden aquí. Son 4 informecitos. Vamos a crear este informe de manera rápida. Entonces dice aquí presupuesto por mes y gráfico de columnas. Vamos a ver los 5 los esto. Entonces me para aquí una tabla. Vamos a meter por el menú insertar. Él opera igual, ¿no? Yo puedo hacer mis tablitas dinámicas porque esto es una consulta. Él toma aquí, lo va a crear una hoja nueva, listo, aceptar. Allí me creó la tabla dinámica en blanco y la lista de campos. Y vamos a crear allí entonces a resolver esa pregunta. Presupuesto, control C, resuelve aquí. Presupuesto por mes y gráfico de columna. Entonces vamos a ver el presupuesto por mes. Ahí tenemos dos columnitas, mes y valor, ¿no? Son esas dos. Miren lo que ya no lo puede ver de manera rápida, ¿no? Presupuesto por mes. Aquí coloquemos mes. Y, y un total valor presupuestado puede ser T punto valor siendo específico, ¿no? O valor total presupuesto también. O T valor presupuesto. Nuestro presupuesto. Apliquemos la informática eso allí. Eso es una tablita allí donde entonces vamos a darle aquí un formato de estas cifras. Vamos a darle hasta un estilo moneda, en decimales. ¿Sí? Démosle esto también aquí en diseño, un diseñito de una tablita de estas aquí. Vamos a escoger ahí cualquier color. Allí. Démosle esto con bandas, que en filas con bandas, columnas con bandas. E insertemos a partir de un gráfico de columnas. Insertar un gráfico de columnas. Listo. Está nuestro gráfico de columnas. Borro esto aquí. Oculto esto aquí. Entonces viene y juega uno otra vez con los mismos procesos, ¿no?
de ajustar los textos, de aplicar formato, de que quede eso muy bien presentado. Le damos esto aquí que quede en automático y en negrilla. Le agregamos esto las etiquetas. Allí quedó. Ponemos un color de relleno. Total presupuesto por mes. El contorno le ajustamos también allí, le aplicamos formatito. Miren que estas cositas son sumamente importantes, ¿no? Dominarlas, ser muy hábil uno manejando estas cosas, ¿no? No empezar uno allí, pues sí. Y se lo digo porque, claro, quita mucho tiempo si uno no lo domina bien. El solo procedimiento o los procesos de acomodar esos gráficos, ajustarlos, darle buena presentación, quita un poquito de tiempo. Formato del área de gráfico y démosle aquí un borde, esquinas redondeadas, listo. ¿Y qué es? Sí, entonces ahí nos queda nuestro presupuesto ya organizado. Pregunta uno. Pregunta 2. Vamos a ver qué es la otra pregunta. Presupuesto por programa y gráfico circular. Presupuesto por programa y gráfico circular. Vamos a pegar esto aquí. Y vamos a copiar la tablita dinámica para no hacer más. Solamente trabajamos con la misma y solamente cambiamos ahí pues las variables. Presupuesto por programa y gráfico circular. Y tenemos ya entonces, pegamos la tabla dinámica aquí. Miren que esa es una tabla dinámica. Arriba se ve tabla dinámica. Mostremos la lista de campos. Y en esa lista de campos, entonces vamos a desactivar allí, vamos a desactivar el mes y vamos a activar ahí el programa. Entonces quedas. Y a partir de allí crear un gráfico circular. Vamos a insertar allí un grafiquito circular. Hagamos un grafiquito circular así. Grafiquito circular así. Ocultemos esos botones de campo gráfico. Apliquémosle aquí un diseño rápido. Miren que trato de ser, bueno, lo puse más bonito allí. Démosle aquí que lo ponga con porcentajes, perfecto. Que esos objetos que queden en automático y en negrilla ¿sí? Ese presupuesto allí, ordenémoslo de mayor a menor, para saber cuál es el que mayor presupuesto tiene. Démosle a esto aquí también, eh, distribución porcentual del presupuesto. Distribución porcentual distribución porcentual del presupuesto por programa. Así. Y aquí pongámosle pues también este programa aquí, ¿no? No podemos dejar esto ahí como mes. Programa. Programa. Listo. Y le damos a esto, nos paramos entonces aquí en el gráfico, vamos a darle esto un relleno. Sí, entonces viene el proceso pues de eso, no solamente hacer transformación de datos, sino generar informes acordes, ¿no? A lo que se tiene allí. Ahora, uno no puede solamente decir, no, es que yo solamente hago transformación de datos. No, uno hoy en día tiene que, y en nuestro medio, pues en un país como el nuestro, donde se manejan, donde digamos hay precarización en el trabajo y a uno le da muchas funciones, entonces uno tiene que dominar todo el proceso, ¿no? Desde el proceso de construir las tablas, organizarlas, transformarlas, generar los informes, hacer los dashboards, los tableros de control y detrás de todo eso el análisis, ¿no? Tener uno esa capacidad, ¿no? Y poder uno
hacer todo esto que estamos haciendo, ¿no? Poder presentar eso bien, porque usted no les puede decir, no, vean, yo les dejo grafititos ahí no muy organizados y ustedes los terminan ya de pulir. Pues de pronto habrán una que otra empresa que sí tienen su gente que le organiza eso, pero hay muchas empresas que no tienen eso, entonces, o no saben. Entonces, pues uno tiene que cerrar el proceso, ¿no? No dejarlo a medias, cerrar el proceso. Primero porque pues, para uno es conveniente, digamos, los procesos, dejarlos bien montados, bien estructurados. Vamos a darle aquí un rellenito a esto también aquí. Voy a poner un verdecito también allí. Voy a darle un contorno. Sí, le voy a poner un color azul y le voy a colocar aquí un que quede un grosor mayor, 3. Miren que la torta no la puede partir. Clíen una de las tortitas. Y hay cositas que a veces no las hace uno allí, pero uno puede partir la torta, ¿no? Que quede como separadita, así, y da una sensación allí, pues, de que está uno muy pendiente de esos detalles, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? que hacen que una información quede muy bien presentada. Incluso que uno se guía mucho, ¿no? De la misma información que da la empresa, ¿sí? Aquí también, entonces, control C aquí. Vamos a pegar eso por acá. La otra pregunta, la otra tabla dinámica. Presupuesto por actividad y gráfico de barras. Control C, control V. Ya no es por programa, sino por actividad. Mostramos lista de campos. Miren que esta parte, pues, ser muy hábil uno en ese contexto de manejar uno todas esas herramientas así de manera rápida, ¿no? ¿Sí? Ordenemos esto de mayor a menor, ordenar de mayor a menor. Y hagamos a partir de allí un gráfico de barras. Entonces insertamos allí, gráfico de columnas y no de barras. Allí, gráfico de barras allí. Traigamos esto hacia acá. Esos botones de campo de gráfico los ocultamos. Vamos a aplicarle un diseñito. Aquí hay mucho diseñito. ¿Sí? Aquí hay mucho diseñito y a veces esos diseñitos resultan muy buenos. Y miren que los diseñitos allí están. Y hay diseñitos muy bonitos, ¿no? A veces uno guía con esos diseños. Voy a quitar esto de aquí. Voy a extender esto hacia acá. Claro, observen que queda así. Le agregamos las etiquetas. Agregar etiquetas. Y poner los valores allí. Que quede todo eso en automático y en negrilla. Queda así. Observen que abajo, pues obviamente ese eje X donde están los valores está muy apilados. Esos valores ahí no se ve bien. ¿Sí? Uno podría darle botón derecho allí en ese eje X donde están los valores, que es el valor. Y vamos a darle un formato al eje para que no nos lo muestre en valores absolutos o ninguno, como dice allí, sino que lo muestre en unidades de visualización en millares. Entonces ya queda en millares, ya no está tan apretada la información allí, los valores allí. Vamos a hacer un relleno aquí, y estoy dándole los mismos rellenos a todo esto. Allí, entonces esto va a ser total presupuesto esto ya es por actividad, entonces aquí va a ser actividad. Y aquí entonces total presupuesto por actividad. Listo. Y en el borde le damos a eso ahí se vuelve una repetición de la repetidora, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlo porque si uno no lo hace, no lo aprende. Y esa repetición, ¿a qué lo lleva a uno? A que lo haga muy rápido, mecánicamente. Ya usted no se preocupa por eso. Ya uno es, bueno, qué informaciones que necesitamos organizar y ya después que usted tiene muy bien estructurado a dónde tiene que llegar y llegó allí, lo demás uno lo ve como una postura realmente. ¿Sí? Que uno dice, yo me siento una horita y media y organizo ya todo eso y eso no me quita, no me tengo que ponerme yo a pensar haciendo eso.
sino que ya uno mentalmente, digamos, tiene muy estructurado de qué es lo que tiene que hacer allí, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner esto así y vamos a darle también que quede redondeadito allí. Opciones de, no, formato del área gráfica, este. Borde, el borde sea esquinas redondeadas. Listo, ahí se ve muy bien, observen los que se ve muy bien. Allí hicimos esa parte. ¿Qué otra preguntita hay aquí? Aquí nos dicen aplicar segmentación por programa. Vamos a copiar esto. Y después hay que vincular las segmentaciones. Bueno, entonces aquí vamos a pegar esto por aquí. Voy a pegarlo por acá a un lado. Y voy a pegarlo por aquí. Ve, no sé, no me quedó bien copiado. No, no está bien copiado. Control C y peguemos por aquí. Control V. Ahí nos piden aplicar segmentaciones por programa, por mes, por actividad, por descripción, por detalle del gasto. Entonces, pues me paro en mi tabla base, que es esta. Estoy alejando un poquito para que se vea todo bien. Y en esa tabla dinámica base, entonces vamos a entrar ahí a analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y aquí entonces activamos lo que nos piden. Programa, por mes, por actividad, por descripción y por detalle del gasto. Allí. Y aceptar. Allí estamos insertando esas segmentaciones, mírenlas allí. Ahí insertamos el programa, la actividad, la descripción, el detalle y el mes. Entonces 5 segmentaciones que insertamos allí. Vamos a transformar esos datos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner esto más por aquí, como este ladito, y voy a traerme este gráfico por aquí. Para que no solamente hagamos ese proceso allí de, pongámoslo por aquí al lado, eso, que quede como ahí al lado. Y vamos a poner esos meses, pongámoslos por acá arriba. Empieza uno a transformar esto, ¿no? Debemos meses y programas que son poquitos, son pequeños allá arriba. Y pongamos esto de manera horizontal, por ejemplo, los meses. Entonces los meses, ahí en la segmentación, que quede de manera horizontal. Que queden como dos filas. Claro, los meses allí quedan dos filas, ¿sí? Lo puse en 6 filas, en 6 columnas, entonces él lo distribuye así, queda así. Y este programa lo voy a poner a 2 columnas también, allí. Que quede como dos filitas, ¿no? Tratando como de darle un orden allí. Lo voy a poner más alto allí, más ancho aquí, allí. Así que esto aquí, esta actividad, pongámosla por aquí, y anchémosla. Estoy haciendo ajuste de la información allí. Pueden ver que básicamente lo que empieza uno a hacer es a transformar, pues a organizar el informe. Este detalle, pongámoslo a varias columnas, a 2 columnitas y anchémosla. Sí, que vaya quedando como así. Y no se ve mal, ¿no? Realmente no se ve mal allí. Veámoslo aquí. Y este pongámoslo aquí al lado. Entonces bajémonos un poquito. Y quede así. Eso allí. Allí se ve bien. Corramos un poquito aquí. Pinchamos, por ejemplo, esto del año, de los meses, para que se vea bien diciembre allí. Y esto hagámoslo bien aquí. Allí quedó bien. A estas segmentaciones les podemos colocar colores.
usando varios colores allí para que solamente vean que pues, se pueden colocar diferentes colores. No es necesario colocar, pues ya son gustos, ¿no? El mismo color o colores institucionales. No juega mucho con los colores institucionales que hace. Y lo último es vincular esas segmentaciones a esas tablas dinámicas para que cuando yo active o seleccione alguna de ellas, entonces ellos las tres tablas dinámicas se actualicen y por ende los gráficos. Entonces me paro aquí, entramos allí, insertar segmentación, inserte conexiones de informe, perdón, y chuleamos aquí todas las tablas dinámicas, las otras dos. Lo mismo para actividad, lo mismo para programa, detalle y descripción y descripción. Ahí quedó. ¿Sí? Miren que ahí quedó. Y si empezamos a filtrar, les voy a filtrar aquí, por ejemplo, filtremos por, este está por actividad, por programa y por mes. Entonces cojamos uno que no sea ni mes, ni programa, ni actividad. Cojámoslo por descripción o el detalle. Por descripción. Miren que por descripción y me muestra en donde esa descripción es donde aplica, ¿no? ¿Sí? Ahí está mostrando. Y si lo hacemos aquí por detalle, el acondicionamiento, guías, impresiones, observen cómo todo se va actualizando allí. ¿Qué pasa con impresiones? Están todos los meses. ¿Sí? Todos los meses hay un valor por impresiones. Sí, esa es la idea allí de las segmentaciones, ¿no? Que uno pueda dar de manera interactiva esto.